Después de la muerte de Saúl, David volvió de su campaña victoriosa contra los amalecitas. Llevaba ya 2 días en Siquelac cuando, al tercer día, llegó un hombre del campamento de Saúl con la ropa hecha tiras y la cabeza cubierta de polvo. Al llegar a David, se agachó tirándose al suelo. David le preguntó, ¿de dónde vienes? Él respondió, huí del campamento de Israel. David le dijo, cuéntame, te ruego, ¿qué ha pasado? Él respondió, el pueblo fue derrotado y huyó. Muchos han caído y entre los muertos están Saúl y su hijo Jonatán. David preguntó al muchacho que le informaba, ¿cómo sabes que murieron Saúl y su hijo Jonatán? Respondió el joven, yo me encontraba, por casualidad, en el cerro Gelboé, y vi a Saúl apoyado en su lanza y cercado por carros y hombres a caballo. Se volvió, y al verme me llamó. Yo respondí, aquí estoy. Me preguntó, ¿quién eres? Le respondí, una amalecita. Entonces me dijo, acércate a mí y mátame, porque me siento mareado, aunque todavía estoy bien vivo. Me acerqué, pues, a él y le quité la vida, puesto que yo sabía que no podría sobrevivir a su caída. Después le saqué la corona que llevaba en su cabeza y la pulsera que tenía en la muñeca, y te los traje a ti, mi señor. Entonces David rasgó su vestidura y lo mismo hicieron los que estaban con él. Se lamentaron, lloraron y ayunaron hasta la noche por Saúl y por su hijo Jonatán, por el pueblo de Yahvé y por la nación de Israel, porque habían caído por la espada. David preguntó al joven que le había llevado la noticia, ¿de dónde eres? Él respondió, soy hijo de una amalecita refugiado entre ustedes. David le preguntó, ¿cómo te atreviste a alzar tu mano para matar al rey ungido por Yahvé? David le dijo, tu misma boca te ha acusado cuando dijiste, yo maté al ungido de Yahvé. Tú solo cargarás con la responsabilidad de tu propia muerte. Y, llamando a uno de los jóvenes, le ordenó, acércate y mátalo. Este lo mató de un solo golpe. David compuso el siguiente cántico fúnebre para Saúl y su hijo Jonatán. Y ordenó enseñarlo a los hijos de Judá, es el canto del arco y está escrito en el libro del justo. Ay, la gloria de Israel pereció en los montes, ¿cómo cayeron los héroes? No lo publiquen en Gat, no lo anuncien en las calles de Ascalón, para que no se alegren las mujeres filisteas ni se regocijen las hijas de los infieles. Montañas de Gelboé, no caigan sobre ustedes ni rocío ni lluvia, y queden cerradas las vertientes profundas, pues allí fue tirado el escudo de los héroes. El escudo de Saúl no estaba ungido con aceite sino con la sangre de los heridos y con la grasa de los guerreros, el arco de Jonatán no retrocedió jamás ni la espada de Saúl se blandía en vano. Saúl y Jonatán, amables y queridos. Fueron inseparables en vida y en la muerte. Eran más ligeros que águilas, más fuertes que leones. Hijas de Israel, lloren por Saúl, que las vestía de lino y carmesí, y adornaba con joyas de oro sus vestidos. ¿Cómo cayeron los héroes en medio del combate? ¿Cómo Jonatán fue herido de muerte en esas cumbres? Por ti estoy apenado, Jonatán, hermano mío, por ti, a quien tanto yo quería. Tu amistad era para mí más maravillosa que el amor de las mujeres. ¿Cómo cayeron los héroes? ¿Cómo perecieron las armas de combate? Después de esto, David consultó a Yahvé, ¿debo subir a una de las ciudades de Judá? La respuesta fue, sube. David preguntó, ¿a cuál subiré? La respuesta fue, a Hebrón. David, pues, subió allí con sus 2 esposas, Ahinoam, de Jezreel, y Abigail, la mujer de Nabal, de Carmelo. Hizo subir también a los que estaban con él, cada uno con su familia, y se establecieron en los pueblos de Hebrón. Vinieron los hombres de Judá y allí ungieron a David como rey de la gente de Judá, comunicaron a David que los hombres de la ciudad de Jabes, del país de Galaad, habían sepultado a Saúl. Entonces David les envió mensajeros para decirles, que Yahvé los bendiga por haber hecho esta misericordia con Saúl, nuestro Señor, dándole sepultura. Que Yahvé se muestre misericordioso con ustedes y los premie. Yo también los recompensaré por la buena acción que han hecho. Y ahora, sigan valientes y animosos.
Aunque Saúl ha muerto, sepan ustedes que los hombres de Judá me han ungido como su rey. Abner, hijo de Ner, jefe del ejército de Saúl, tomó a Isbaal, hijo de Saúl, y le hizo pasar a Mahanayim. Lo proclamó rey sobre Galaad, la gente de Aser, de Jezreel, de Efraín y Benjamín, es decir, todo Israel. Isbaal, hijo de Saúl, tenía 40 años cuando fue proclamado rey y reinó 2 años. A David le seguía solamente la tribu de Judá. David estuvo 7 años y 6 meses en Hebrón, como rey de la gente de Judá. Abner, hijo de Ner, y los oficiales de Isbaal, salieron de Mahanayim hacia Gabaón para pelear. También salieron Joab, hijo de Sarvia, y los oficiales de David, concentrándose cerca del estanque de Gabaón, unos se detuvieron a un lado del estanque y los otros al lado opuesto. Abner dijo a Joab, que salgan unos cuantos jóvenes y luchen delante de nosotros. Joab respondió, que salgan. Salieron, avanzando en igual número, 12 jóvenes de Benjamín por Isbaal, hijo de Saúl, y 12 de los servidores de David. Cada uno tomó a su enemigo por la cabeza y le clavó la espada en el costado, así murieron todos a la vez. Por eso se llamó a aquel lugar, Campo de los Costados, y está cerca de Gabaón. Aquel día hubo una batalla muy dura, donde Abner y los hombres de Israel fueron derrotados por los partidarios de David. Se encontraban allí los 3 hijos de Sarvia, Joab, Abisaí y Asael. Asael corría tan ligero como una gacela salvaje. Se puso a perseguir a Abner sin desviarse a ningún lado. Abner se volvió y le preguntó, ¿eres tú Asael? Respondió, yo soy. Y entonces Abner le dijo, apártate a la derecha o a la izquierda, toma a uno de los jóvenes y apodérate de sus despojos. Pero Asael no quiso apartarse. Abner repitió a Asael, apártate de mí para que no te mate. Pues, ¿cómo podría después reconciliarme con tu hermano Joab? Pero Asael no quiso apartarse, y Abner le atravesó el vientre con la lanza, que salió por la espalda. Allí mismo cayó y murió. Todos los que pasaban se detenían en el lugar donde Asael había caído muerto. Joab y Abisaí continuaron la persecución de Abner. Al atardecer, llegaron a Ama, que está al oriente de Giach, sobre el camino del desierto de Gabaón. Los hijos de Benjamín, formando un apretado grupo, hicieron filas detrás de Abner y se parapetaron en lo alto de la colina de Ama. Abner llamó a Joab y le dijo, ¿hasta cuándo va a seguir matando la espada? ¿No sabes que esto terminará en una desgracia? ¿Qué esperas para decir al pueblo que deje de perseguir a sus hermanos? Joab respondió, vive Yahvé, que si no hubieras hablado, mi gente no habría dejado hasta mañana de perseguir cada uno a su hermano. Joab hizo sonar la trompeta. Todo el pueblo se detuvo y dejó de perseguir a Israel, así acabó el combate. Abner y sus hombres marcharon toda la noche por la Arabá, pasaron el Jordán y después de atravesar el Bitrón llegaron a Mahanayim. Joab volvió de la persecución de Abner y reunió a toda su tropa. De entre los servidores de David, además de Asael faltaban 19 hombres. Los servidores de David, por su parte, habían dado muerte a 360 hombres de la tribu de Benjamín y de los de Abner. Llevaron a Asael y lo sepultaron en el sepulcro de su padre, en Belén. Luego Joab y sus hombres caminaron toda la noche y al amanecer llegaron a Hebrón. Fue larga la guerra entre la gente de Saúl y la de David, pero mientras David se iba fortaleciendo, la familia de Saúl se debilitaba. David tuvo varios hijos en Hebrón. Su hijo mayor fue Amnón, nacido de Ahinoam de Jezreel. El segundo, Quilab, de Abigail, esposa de Nabal de Carmelo. El tercero, Absalón, hijo de Maacá, hija de Talmas, rey de Gesur. El cuarto, Adonías, hijo de Hagit. El quinto, Cefatías, hijo de Abital. El sexto, Jitream, hijo de Eglá, esposa de David. Todos estos nacieron en Hebrón. Durante la guerra entre la gente de Saúl y la gente de David, Abner llegó a ser el hombre fuerte de los de Saúl. Saúl había tenido una concubina llamada Risfa, hija de Abía, y Abner la tomó para sí. Isbaal entonces dijo a Abner,
¿Por qué te has acostado con la concubina de mi padre? Abner se enojó mucho por estas palabras y respondió, ¿soy yo un perro? Yo me he portado muy bien con la familia de Saúl, tu padre, con sus hermanos y amigos, y no te he entregado en manos de David. ¿Y ahora, me reprochas por una mujer? Que Dios me castigue cada vez peor si no ayudo, desde ahora, a David para que se cumpla lo que Yahvé ha dicho. Que quitaría la realeza a la familia de Saúl y que daría a David el reinado sobre Israel y Judá, desde Dan hasta Berseba. Isbaal no se atrevió a responderle porque lo temía. Abner envió mensajeros a David para decirle, haz alianza conmigo y yo te apoyaré para que todo Israel te reconozca. David respondió, de acuerdo, pactaremos, pero con una condición, no te aceptaré en mi presencia si no me traes, cuando vengas, a Micol, la hija de Saúl, que me costó 100 prepucios de filisteos. Luego David mandó a decir a Isbaal, hijo de Saúl, devuélveme a mi esposa Micol, que adquirí por la muerte de 100 filisteos. Entonces Isbaal mandó quitársela a su marido, Paltiel, hijo de Lais. Su marido partió con ella y la siguió llorando hasta Bahurim. Ahí Abner le ordenó, vete, vuelve. Y él se fue. Abner se entrevistó con los ancianos de Israel y les dijo, hace tiempo que desean tener a David por rey. Ahora pueden hacerlo rey, ya que Yahvé ha dicho a David, por medio de mi siervo David libraré a mi pueblo Israel de los filisteos y de todos sus enemigos. También habló Abner a los de la tribu de Benjamín, después fue a Hebrón a comunicar a David todo lo que habían aprobado Israel y la tribu de Benjamín. Abner, acompañado de 20 de sus hombres, fue a visitar a David en Hebrón. David les ofreció un banquete. Luego Abner dijo a David, ahora quiero irme, pues voy a poner a todo Israel de tu parte, oh Señor, mi rey. Ellos harán una alianza contigo y tú reinarás según lo deseas. David despidió a Abner, que se fue en paz. Poco después, hombres de la guardia de David regresaban con Joab de una correría, trayendo un gran botín. Abner ya no estaba, pues David lo había despedido amistosamente. Cuando llegaron Joab y sus hombres, le dijeron a Joab que Abner había visitado al rey y que éste, después de recibirlo, lo había dejado ir en paz. Joab, entonces, se presentó al rey y le dijo, ¿qué hiciste? Abner vino, lo recibiste y lo dejas volver en paz. ¿Acaso no lo conoces? Seguro que vino a engañarte, a conocer tus planes y saber todo lo que haces. Inmediatamente salió Joab y envió mensajeros tras Abner, y sin que lo supiera David, lo hizo regresar del pozo de Sirá. Abner, entonces, volvió a Hebrón. A la entrada de la ciudad, Joab lo llevó aparte, como para hablarle confidencialmente, y allí lo hirió mortalmente en el estómago, para vengar así la muerte de su hermano Asael. Cuando David lo supo, exclamó, Yahvé sabe que yo y los míos somos inocentes. Que el castigo por la muerte de Abner caiga sobre Joab y su descendencia. Que nunca falte entre ellos quien sufra de hemorragia o de lepra, o que se apoye en un bastón, o alguien que caiga bajo la espada o no tenga que comer. Así, Joab y su hermano Abisai dieron muerte a Abner porque éste había muerto a su hermano Asael en el combate de Gabaón. David dijo a Joab y a todos los que estaban con él, rasguen sus vestidos, vístanse con sacos y lloren por Abner. David mismo seguía detrás del cadáver. Cuando enterraron a Abner en Hebrón, el rey sollozaba junto al sepulcro y todo el pueblo lloraba con él. Entonces David entonó este canto fúnebre por Abner. ¿Por qué, Abner, tuviste que morir tan tontamente? No tenías tus manos atadas ni estaban tus pies encadenados, has caído víctima de criminales. Y todo el pueblo comenzó otra vez a llorar por Abner. Más tarde, todo el mundo rogaba a David que comiera algo mientras era de día, pero David dijo, que Dios me maldiga si, antes de ponerse el sol, pruebo pan o cualquier cosa. A nadie de los presentes le disgustó esto, muy por el contrario, pues encontraban bien todo lo que el rey hacía. Aquel día se convenció todo el pueblo y todo Israel que el rey no había participado en la muerte de Abner. El rey dijo a sus servidores, ¿no se dan cuenta de que hoy ha muerto en Israel un jefe, un gran hombre? Yo, a pesar de que he sido ungido rey,
No tengo bastante poder todavía, estos hombres, los hijos de Sarbia, son más fuertes que yo. Que Yahvé pague al que hizo el mal, según su malicia. Cuando Isbaal supo que Abner había muerto en Hebrón, perdió el ánimo, e Israel quedó desconcertado. El hijo de Saúl tenía dos jefes de tropas, uno llamado Baamá, y el otro Recab. Eran hijos de Rimón de Birot, benjaminitas, pues también Birot era contada entre las ciudades de Benjamín. La gente de Birot había huido a Gitayim y allí permanecen como refugiados hasta hoy. Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo cojo, llamado Mipibaal. Cuando tenía 5 años llegó a Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán, su nodriza lo tomó y huyó, pero con el apuro de la fuga se le cayó y quedó cojo. Los hijos de Rimón de Birot, Recab y Baamá, se pusieron en camino y en la hora de más calor del día llegaron a casa de Isbaal, que estaba durmiendo la siesta. La portera de la casa, que estaba limpiando trigo, se había dormido. Recab y su hermano Baamá entraron, pues, sin ser vistos al dormitorio de la casa donde Isbaal estaba acostado. Lo golpearon mortalmente, le cortaron la cabeza y caminaron toda la noche por la ruta de Arabá. Presentaron la cabeza a David en Hebrón diciéndole, aquí tienes la cabeza de Isbaal, hijo de Saúl, tu enemigo, el que deseaba tu muerte. Yahvé te ha vengado hoy de Saúl y de su descendencia. David respondió a Recab y a su hermano Baamá, hijos de Rimón de Birot, vive Yahvé, que ha salvado mi vida de todo peligro. Al que me anunció la muerte de Saúl, creyendo que me daba buena noticia, lo hice tomar y matar en Siquelag, en lugar de darle una recompensa. Cuanto más ahora, cuando estos malvados han dado muerte a un hombre justo en su casa, y sobre su lecho. ¿No deberé yo pedirles cuenta de su crimen y borrarlos de la tierra? David dio órdenes a sus servidores de que los mataran, les cortaron las manos y los pies, y los colgaron cerca de la piscina de Hebrón. También tomaron la cabeza de Isbaal y la pusieron en el sepulcro de Abner, en Hebrón. Todos los ancianos dirigentes de las tribus de Israel vinieron a hablar con David, en Hebrón, y le dijeron, mira que somos sangre de tu sangre. Ya antes, cuando Saúl reinaba, tú dirigías a Israel en sus campañas, y sabemos que Yahvé te dijo, tú eres el que guiará a mi pueblo, tú llegarás a ser jefe de Israel. Así, pues, los dirigentes de Israel fueron donde David, en Hebrón, y, a continuación, hicieron un pacto con David, delante de Yahvé, y procedieron a ungirlo como rey de Israel. David tenía 30 años cuando empezó a reinar. Primero fue rey de Judá durante 7 años y medio, y tenía por capital Hebrón. Después, teniendo por capital Jerusalén, reinó 33 años sobre todo Israel y Judá. En total fueron 40 años. Después de esto, el rey y sus hombres marcharon hacia Jerusalén contra los jebuseos, que ocupaban el país. Estos le dijeron, no entrarás aquí, pues bastarán los cojos y los ciegos para rechazarte. Con eso querían decir que jamás iba a entrar en la ciudad. David, sin embargo, se apoderó de la fortaleza de Sión, la que en Jerusalén de hoy se llama, Ciudad de David. Este día, David dijo, el que quiera atacar a los jebuseos, que suba por el túnel del agua, pues aborrezco a esos cojos y ciegos. Por eso dice el proverbio, no entrarán en el templo ni cojos ni ciegos. David se atrincheró en la fortaleza y la llamó, Ciudad de David. Después construyó un muro alrededor que, con el tiempo, quedó en el interior de la ciudad. David iba fortaleciéndose cada vez más, y Yahvé Sabaoth estaba con él. Hiram, rey de Tiro, envió a sus carpinteros y canteros con madera de cedro y construyeron una casa para David. Así reconoció David que Yahvé lo había confirmado como rey de Israel y que había engrandecido su reino por amor a Israel, su pueblo. Después que salió de Hebrón, David tomó aún más concubinas y esposas en Jerusalén, y le nacieron hijos e hijas. Los hijos que le nacieron en Jerusalén son, Samúa, Soba, Natán, Salomón, Jibjar, Elisúa, Nefeg, Yafía, Elisama, Elida y Elifelet.
Cuando los filisteos supieron que David había sido ungido rey de Israel, subieron todos para apoderarse de él. Al saberlo, David bajó a la fortaleza. Los filisteos llegaron y se desplegaron en el valle de Refaim. Entonces David consultó a Yahvé: ¿debo atacar a los filisteos? ¿Caerán en mis manos? Y Yahvé respondió: ataca, te aseguro que pondré a los filisteos en tus manos. Llegó David a Baal-Perasim y allí los derrotó. Y David dijo: Yahvé arrasó como una ola a mis enemigos. Por eso se llamó a este lugar Baal-Perasim. Abandonaron allí sus ídolos, y David y sus hombres los recogieron. Los filisteos volvieron a subir y se desplegaron en el valle de Refaim. David consultó a Yahvé, que le respondió: no los ataques de frente, sino que rodéalos por detrás y déjate caer por el lado de las balsameras. Cuando escuches un ruido como de pasos entre las balsameras, entonces ataca rápidamente, porque Yahvé sale delante de ti, para derrotar al ejército de los filisteos. David hizo como Yahvé le había ordenado, y persiguió a los filisteos desde Gabaón hasta la entrada de Hueser. David reunió de nuevo a todo lo mejor de Israel, unos 30,000 hombres. Cuando estuvieron listos, partió con todo su ejército para Baalá de Judá. Iban a buscar el arca de Dios, sobre la cual se invoca el nombre de Yahvé de los ejércitos, quien se sienta en ella sobre los querubines. Pusieron el arca de Dios en una carreta nueva y la llevaron de la casa de Abinadab, que está en la loma. Uzá y Ahió, hijos de Abinadab, conducían la carreta con el arca de Dios. Uzá caminaba al lado del arca y Ahió iba delante de ella. David y todo el pueblo de Israel bailaban delante de Yahvé con todas sus fuerzas, cantando y tocando cítaras, arpas, panderos, sistros y címbalos. Al llegar a la tierra de Nacón, Uzá extendió las manos hacia el arca de Dios y la sujetó, porque los bueyes amenazaban volcarla. Entonces la ira de Yahvé se encendió contra Uzá y allí mismo Dios lo castigó por haberse atrevido a tocar el arca, y cayó muerto al lado del arca de Dios. David se enojó porque Yahvé había muerto a Uzá y aquel lugar se llamó Pérez Uzá hasta el día de hoy. Aquel día David tuvo miedo de Yahvé, y dijo: ¿cómo voy a llevar a mi casa el arca de Yahvé? Y no quiso llevar consigo el arca a la ciudad de David, sino que la hizo transportar a casa de Obed-Edom de Gat. Allí permaneció 3 meses y Yahvé bendijo a Obed-Edom y a toda su familia. Dijeron al rey que Yahvé hacía prosperar la familia de Obed-Edom y todas sus cosas a causa del arca de Dios. Entonces, David decidió subir el arca desde la casa de Obed-Edom a la ciudad de David. El transporte se hizo con alegría. Después de dar los 6 primeros pasos con el arca, sacrificaron un buey y un ternero cebado. David, vestido con un efod de lino, danzaba con todas sus fuerzas en presencia de Yahvé. David y toda la gente de Israel subían el arca de Yahvé, entre clamores y toques de corneta. Cuando el arca de Yahvé entró en la ciudad de David, Micol, hija de Saúl, estaba mirando por la ventana. Vio al rey David saltando y danzando, en presencia de Yahvé, y lo despreció en su corazón. Llevaron el arca de Yahvé y la colocaron en su sitio, en medio de la tienda de campaña que David había hecho levantar. David ofreció víctimas consumidas por el fuego y sacrificios de comunión. Después bendijo al pueblo en nombre de Yahvé Sabaoth. Y repartió a todo el pueblo, hombres y mujeres, a cada uno un pastel, una porción de carne asada y un pan de pasas. Después se fueron todos, cada uno a su casa. Cuando David se volvía para bendecir a su familia, Micol, hija de Saúl, le salió al encuentro y le dijo: «Qué honor más grande para el rey de Israel haberse hoy mostrado medio desnudo a los ojos de las mujeres de sus servidores, como si fuese un cualquiera». David le respondió: «Yo danzaba en presencia de Yahvé. Juro por él, que me prefirió a tu padre y a toda tu familia para hacerme jefe de Israel, su pueblo, que yo volveré a danzar delante de Yahvé. Y me rebajaré más aún. No importa que tú me desprecies, pues las mujeres de que hablas me apreciarán más todavía». Y Micol, hija de Saúl, no tuvo hijos hasta el día de su muerte.
David se había establecido ya en su casa y Yahvé lo había liberado de todos sus enemigos a la redonda. Entonces dijo al profeta Natán: yo vivo en una casa cubierta de madera de cedro, mientras que el arca de Yahvé está en una tienda de campaña. Natán le respondió: haz lo que te parezca mejor, porque Yahvé está contigo. Pero aquella misma noche le llegó a Natán una palabra de Yahvé: ve y dile a mi siervo David: ¿eres tú quien me construirá una casa para que yo permanezca en ella? Desde que saqué a Israel de Egipto hasta el día de hoy no he tenido casa, sino que iba de un lado para otro, alojado en una tienda de campaña. Mientras he caminado entre los israelitas, ¿me he quejado acaso a quienes ordené guiar a mi pueblo? ¿Les pedí acaso que me edificaran una casa cubierta de cedro? Esto dirás de mi parte a David: te fui a buscar al campo y te saqué de detrás de las ovejas para hacerte jefe de mi pueblo. He estado contigo en todas partes y he destruido ante ti a todos tus enemigos. Pero ahora voy a hacer que tu nombre sea famoso entre los grandes de la tierra. Yo fijaré un lugar para mi pueblo, Israel, allí lo plantaré y allí quedará. Ya no lo molestarán ni lo seguirán oprimiendo sus enemigos como antes. Desde el día en que constituí jueces sobre mi pueblo, a ti te he concedido la paz con todos tus enemigos, y ahora te prometo construirte una casa. Así dice Yahvé: cuando se hayan acabado tus días y vayas a descansar con tus padres, yo pondré en el trono a tu hijo, fruto de tus entrañas, y afirmaré su poder. Él me construirá una casa y yo afirmaré su poder para siempre. Yo seré para él un padre y él será para mí un hijo. Si hace el mal, yo lo corregiré y lo pegaré como se hace con los niños, pero lo seguiré queriendo. No lo trataré como a Saúl, a quien eliminé delante de ti. Tu descendencia y tu reino estarán presentes ante mí. Tu trono estará firme hasta la eternidad. Natán comunicó a David todo lo que había oído en esta visión. Entonces vino el rey David y se instaló en presencia de Yahvé y le dijo: ¿quién soy yo, Señor Yahvé, y qué es mi familia para que me hayas elevado tanto? Pero esto te parecía todavía demasiado poco, Señor Yahvé, y tú extiendes también tus promesas a mis descendientes para un futuro lejano. ¿Es así como actúan los hombres, Señor Yahvé? ¿Qué más podría decirte David? Tú sabes bien quién es tu servidor, oh Señor Yahvé. Y por el mucho amor que le tienes has hecho estas cosas asombrosas que ahora le das a conocer. ¡Qué grande eres, Señor Yahvé! No hay nadie como tú ni hay Dios fuera de ti, como lo hemos aprendido con nuestros propios oídos. Existe sobre la tierra un pueblo que sea como tu pueblo Israel, al cual viniste a rescatar para que fuera tu pueblo, y hacerlo famoso, realizando en su favor grandes y terribles cosas. ¿Y expulsando delante de él a naciones y dioses? Tú has puesto y afirmado a tu pueblo Israel, para que sea siempre tu pueblo, y tú, Yahvé, has llegado a ser su Dios. Ahora, Señor Yahvé, guarda siempre la promesa que has hecho a tu siervo y a su familia y actúa como tú lo has dicho. Que tu nombre sea glorificado por siempre, y que todos digan: Yahvé Sebaot es Dios en Israel. La familia de tu servidor David estará firme ante ti. Pues tú, Yahvé de los ejércitos, Dios de Israel, le aseguraste a tu servidor que no desaparecería su familia. Por eso, tu servidor se ha atrevido a dirigirte esta plegaria. Sí, Señor Yahvé, tú eres Dios y eres sincero al hacer esta hermosa promesa a tu servidor. Ahora dígnate bendecir la familia de tu siervo, que tu bendición acompañe siempre a mi familia, como tú, Señor Yahvé, lo has dicho. David venció a los filisteos y los sometió, quitándoles el control del país. Venció también a los moabitas, les hacía tender en tierra y los medía con un cordel, 12 ardeles para los que estaban destinados a la muerte, y un cordel a los que perdonaba la vida. Los moabitas quedaron sometidos a David y le pagaron contribuciones. Venció, asimismo, a Hadadezer, hijo de Rehob, rey de Sobá, cuando éste salió a extender su poder hasta el río Eufrates. David le capturó 1,700 hombres de a caballo y 20,000 infantes. Desjarretó a todos los caballos de los carros de guerra, reservándose solamente 100.
Los arameos de Damasco vinieron a socorrer a Hadadezer, pero David derrotó a ese ejército de 22.000 hombres. Después de esto, David puso gobernadores en Aram de Damasco, y los arameos quedaron sometidos a David, pagando impuestos. Así Yahvé hacía triunfar a David en todas partes. David se apoderó de los escudos de oro que llevaban los guardias de Hadadezer y los llevó a Jerusalén. Asimismo en Tebaj y Berotai, las ciudades de Hadadezer, se apoderó de gran cantidad de bronce. Al saber Tou, rey de Hamat, que David había derrotado a todo el ejército de Hadadezer, envió a su hijo Adoram al rey David, para saludarlo y felicitarlo por haber atacado y vencido a Hadadezer, ya que éste era enemigo de Tou. Adoram llevaba objetos de plata, de oro y de bronce. El rey David los consagró también a Yahvé junto con la plata y con el oro que ya había consagrado procedente de las naciones que él había sometido: Aram, Moab, los amonitas, los filisteos, Amalek, y lo que había quitado a Hadadezer, hijo de Rehob, rey de Sobá. David se hizo famoso con la campaña de Edom, en la que derrotó a un ejército edomita de 18.000 hombres en el Valle de la Sal. Puso gobernadores en Edom y todos los edomitas quedaron sometidos a David. Por todas partes donde iba David, Yahvé le daba la victoria. David reinaba sobre todo Israel, dictando normas y administrando justicia a todo el pueblo. Joab, hijo de Sarvia, era jefe de su ejército. Josafat, hijo de Ahilud, era archivero. Sadoc, hijo de Ahitub, y Abiatar, hijo de Ahimelech, eran sacerdotes. Seraya era secretario. Banaías, hijo de Joyadá, mandaba a los querreteos y peleteos. Los hijos de David eran sacerdotes. David preguntó: ¿queda todavía algún hijo de Saúl a quien pueda yo favorecer por consideración a Jonatán? Ahora bien, la familia de Saúl tenía un servidor llamado Sibá. Se le llamó al lado de David y el rey le dijo: ¿eres tú Sibá? Él respondió: para servirte. Entonces le preguntó el rey: ¿queda alguien de la familia de Saúl, para que yo lo trate como juré ante Dios? Sibá respondió: todavía queda un hijo de Jonatán, tullido de ambas piernas. ¿Dónde está?, preguntó el rey. Y Sibá respondió: está en casa de Maquir, hijo de Ammiel, en Lodabar. David mandó a buscarlo a la casa de Maquir. Llegando al lado de David, Mipibaal, hijo de Jonatán y nieto de Saúl, se inclinó hasta tocar el suelo con su cara. David dijo: Mipibaal. Y él respondió: soy yo, para servirte. David le dijo: no temas, porque quiero tratarte con benevolencia, por amor a tu padre Jonatán. Te devolveré todas las tierras de Saúl, tu padre, y todos los días comerás a mi mesa. Mipibaal volvió a inclinarse y dijo: ¿quién es tu servidor para que te hayas fijado en un perro muerto como yo? Después el rey llamó a Sibá, servidor de Saúl, y le dijo: todo lo que pertenecía a Saúl y a su familia se lo doy al hijo de tu señor. Tú, con tus hijos y tus esclavos, cultivarás las tierras para él, y lo que coseches asegurará el sustento de la familia de tu amo. En cuanto a Mipibaal, el hijo de tu amo, comerá todos los días a mi mesa. Sibá tenía 15 hijos y 20 esclavos. Y respondió al rey: tu siervo hará todo lo que mi señor el rey le ordene, pero Mipibaal comía a mi mesa como uno de los hijos del rey. Mipibaal tenía un pequeño llamado Micá. Todos los que habitaban en la casa de Sibá estaban al servicio de Mipibaal. Pero Mipibaal residía en Jerusalén porque comía siempre a la mesa del rey. Era tullido de ambas piernas. Después de esto, murió el rey de los amonitas y le sucedió su hijo Hanún. David se dijo: trataré a Hanún, hijo de Najas, con benevolencia, como su padre me trató a mí. Y David envió a sus servidores, para presentarle las condolencias por la muerte de su padre. Pero cuando los servidores de David llegaron al país de Amón, los jefes dijeron a Hanún, su señor: ¿crees que David te ha enviado condolencias por consideración a tu padre? ¿No será más bien a fin de explorar la ciudad, conocer sus defensas y más tarde destruirnos, por lo que David te ha enviado sus servidores?
Entonces Hanún tomó a los servidores de David, les hizo afeitar la mitad de la barba, hartar los vestidos a la altura de las nalgas y luego los despidió. En cuanto David lo supo, mandó gente que los fuera a encontrar, con este mensaje: quédense en Jericó hasta que la barba les vuelva a crecer, y después volverán. Pues esos hombres estaban muy avergonzados. Los amonitas se dieron cuenta de que se habían hecho odiosos a David y enviaron mensajeros para contratar a 20,000 soldados arameos de Bet-Rehob y de Sobá, a 1,000 hombres del rey de Maacá y a 12,000 de Tob. David, por su parte, envió a Joab con todo el ejército y su guardia real. Los amonitas hicieron una salida y se formaron en orden de batalla a la entrada de la puerta, mientras que los arameos de Sabá y de Rehob y los hombres de Tob y Maacá estaban aparte en el campo. Viendo que tenía un frente de batalla delante de él y otro detrás, Joab eligió a lo mejor de Israel para enfrentar a los arameos. Y confió a su hermano Abisai y el resto del ejército para hacerles frente a los amonitas. Luego le dijo: si los arameos me dominan, tú vendrás en mi ayuda, y si los amonitas te dominan, yo iré a socorrerte. Ánimo, esforcémonos por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios. Que Yahvé haga lo que le parezca bien. Joab y la tropa que lo acompañaba se lanzaron al ataque contra los arameos y estos huyeron ante él. Cuando los amonitas vieron que los arameos habían huido, retrocedieron ante Abisai y se encerraron en la ciudad. Entonces Joab puso fin a la campaña contra los amonitas y volvió a Jerusalén. Al ver los arameos que habían sido vencidos por Israel, concentraron sus fuerzas. Hadadezer mandó mensajeros y movilizó a todos los arameos del otro lado del Jordán. Estos se concentraron en Gelán, encabezados por Sobac, jefe del ejército de Hadadezer. Cuando lo avisaron a David, reunió todo Israel, pasó el Jordán y llegó a Gelán. Los arameos presentaron batalla a David y lucharon contra él, pero fueron derrotados por Israel. David mató a los combatientes de 700 carros de guerra, y cayeron 40,000 hombres de a pie. También cayó Sobac, el general en jefe, quien murió allí mismo. Todos estos reyes que seguían a Hadadezer hicieron la paz con los israelitas a consecuencia de su derrota y quedaron sometidos. Y, en adelante, los arameos no se atrevieron ya más a venir en ayuda de los amonitas. Al año siguiente, en el tiempo en que los reyes salen a campaña, David mandó a Joab con la guardia y todo el ejército. Derrotaron a los amonitas y sitiaron la ciudad de Raba, mientras que él se quedó en Jerusalén. Una tarde, después de haberse levantado de la siesta, se paseaba David por la terraza del palacio, y desde allí vio a una mujer que se bañaba. Era una mujer muy bella. David ordenó que averiguaran quién era, y le dijeron: es Betsabé, esposa de Urías, el heteo. La mandó a buscar, la trajo a su casa y se acostó con ella cuando acababa de purificarse de sus reglas. Después ella volvió a su casa. Pero quedó embarazada y se lo comunicó a David. Entonces David envió un mensajero a Joab, pidiéndole que le enviara a Urías, el heteo. Cuando llegó Urías, David le preguntó cómo estaba Joab y el ejército y cómo iba la guerra. Después le dijo: baja a tu casa y descansa. Cuando Urías salió del palacio, David mandó detrás de él platos de su propia mesa. Pero Urías se acostó a la entrada del palacio con los servidores del rey y no bajó a su casa. Cuando David lo supo, le dijo: ¿no acabas de llegar de un viaje? ¿Por qué no bajaste a tu casa? Urías le respondió: el arca, Israel y Judá viven en tiendas de campaña, mi general Joab y sus oficiales acampan al aire libre, ¿cómo puedo yo ir a mi casa para comer, beber y dormir con mi esposa? Por Yahvé y por tu vida, que no haré tal cosa. David le dijo entonces: bueno, quédate aquí por hoy y mañana te despediré. Así, pues, Urías se quedó aquel día en Jerusalén. Al otro día David lo invitó a comer y a beber con él, hasta que lo embriagó, pero por la tarde Urías no bajó a su casa, sino que durmió con los servidores del rey. A la mañana siguiente, David envió una carta a Joab por medio de Urías. En ella le decía: pon a Urías en la parte más peligrosa de la batalla y déjalo solo para que lo maten. Joab,
que estaba sitiando la ciudad, puso a Urías en el lugar donde estaban los más valerosos defensores. En efecto, los sitiados hicieron una salida y mataron a varios hombres y oficiales de David, entre ellos a Urías, el heteo. Joab envió un informe detallado del combate. Y ordenó al mensajero: cuando hayas terminado de contar al rey cómo fue la batalla. Si él se enoja y te dice: ¿por qué se acercaron tanto a la ciudad? ¿No fue una mujer la que mató a Abimelec, hijo de Jerubbaal, lanzándole una piedra de molino desde lo alto de la muralla, en Tebés? ¿Por qué se han acercado a la muralla? Entonces tú dirás: también murió tu servidor Urías, el heteo. Partió el mensajero y a su llegada comunicó a David todo lo que Joab le había ordenado. David se enojó y le reprochó al mensajero tal como lo había previsto Joab. El mensajero le respondió: aquellos hombres nos atacaron por sorpresa, efectuando una salida a campo abierto, pero nosotros los rechazamos hasta la entrada de la puerta. Fue entonces cuando sus arqueros nos dispararon desde lo alto de la muralla. Algunos de los guardias del rey murieron y entre ellos, Urías, el heteo. David dijo al mensajero: trata de reanimar a Joab con este mensaje mío, no te aflijas por este asunto, porque la espada devora hoy a unos y al día siguiente a otros. Refuerza tu ataque contra la ciudad y destrúyela. Así tú le darás ánimo. Cuando la esposa de Urías supo que su marido había muerto, hizo duelo por él. Terminado David mandó a buscarla, la llevó a su casa y la tomó por esposa. Ella, luego, dio a luz un hijo. Pero la acción que cometió David desagradó a Yahvé. Yahvé envió al profeta Natán donde David. Natán entró donde el rey y le dijo: en una ciudad había dos hombres, uno era rico y el otro, pobre. El rico tenía muchas ovejas y bueyes. El pobre tenía solo una ovejita que había comprado. La había criado personalmente y la ovejita había crecido junto a él y a sus hijos. Comía de su pan, bebía de su misma copa y dormía en su seno. Él la amaba como a una hija. Un día, el hombre rico recibió una visita y, no queriendo matar a ninguno de sus animales para atender al recién llegado, robó la oveja del pobre y se la preparó. Al oírlo, David se enojó muchísimo con el hombre rico y dijo a Natán: vive Yahvé. El que hizo tal cosa merece la muerte. Pagará 4 veces el precio de la ovejita, por haber actuado así sin ninguna compasión. Natán le respondió: tú eres ese hombre. Esto te dice Yahvé, Dios de Israel: yo te ungí rey de Israel y te libré de la mano de Saúl. Te entregué la familia de tu señor y puse a tu disposición sus mujeres, te di poder sobre Judá e Israel, y por si fuera poco, te daría más todavía. ¿Por qué entonces me has despreciado, haciendo lo que no me gusta? Tú no solo fuiste el causante de la muerte de Urías, el heteo, sino que, además, le quitaste su esposa. Sí, tú lo has asesinado por la espada de los amonitas. Pues bien, ya que me has despreciado y te has apoderado de la esposa de Urías, jamás se apartará la espada de tu casa. Así habla Yahvé: haré que tu desgracia parta de tu misma casa. Tomaré tus esposas en tu presencia y se las daré a otro, que se acostará con ellas en pleno día. Tú hiciste esto sin que nadie lo supiera, pero yo cumpliré esto que digo a la vista de todo Israel y a plena luz del día. David dijo a Natán: pequé contra Yahvé. Natán le respondió: Yahvé por su parte perdona tu pecado y no morirás. Pero como ofendiste a Yahvé en este asunto, el hijo que te nació morirá. Dicho esto, Natán se marchó a su casa. Yahvé hizo que enfermara gravemente el niño que la mujer de Urías había dado a luz, y estuvo muy mal. David rogó a Dios por el niño, ayunó rigurosamente y, cuando volvía a su casa, se acostaba en el suelo. Los ancianos de su corte iban a rogarle que se levantara de ahí, pero él no les hacía caso y se negaba a comer con ellos. Cuando el niño murió, al 7º día, todos temieron darle la noticia, pues decían: cuando aún vivía el niño no hacía caso de nuestros consejos, ¿qué disparate no hará si le decimos que murió el niño? Pero, por sus cuchicheos, David comprendió que su hijo había muerto. Preguntó: pues, ¿ha muerto el niño?
Y ellos le respondieron, ha muerto. Entonces se levantó del suelo, se bañó, se perfumó, se puso ropa limpia y se fue luego a la casa de Yahvé a orar. Al volver a su casa pidió alimento y comió. Sus oficiales le dijeron, ¿qué es lo que haces? Cuando el niño vivía, ayunabas y llorabas, y ahora que ha muerto, ¿te levantas y comes? David les respondió, mientras el niño vivía ayuné y lloré, pues me decía, ¿quién sabe si Yahvé tendrá compasión de mí y el niño no morirá? Pero ahora que murió, ¿por qué voy a ayunar? ¿Puedo hacer que vuelva? Yo iré donde él, pero él no volverá a mí. Después, David consoló a Betsabé, su esposa, y tuvo relaciones con ella y le dio otro hijo, al que llamó Salomón. Yahvé amó a este niño. Y mandó, por medio del profeta Natán, que le pusieran el nombre de Jedidia, es decir, amado de Yahvé. Joab atacó Rabá de los amonitas y se apoderó de la ciudad del rey. Envió entonces unos mensajeros a David para decirle, ataqué a Rabá y me apoderé de la ciudadela. Reúne, pues, ahora el resto del ejército y ven a sitiar a la ciudad para que te apoderes de ella, no vaya a ser que la tome yo y que le den mi nombre. David reunió todo el ejército, fue a Rabá, asaltó la ciudad y la tomó. Le quitó al dios Milcom su corona, que pesaba 30 kilos, y puso de adorno en su turbante una piedra preciosa que allí había. El botín que llevó de la ciudad fue enorme. En cuanto a sus habitantes, los hizo salir de la ciudad, los puso a manejar la sierra, las rastras y las hachas de hierro y los hizo trabajar en la fabricación de ladrillos, lo mismo hizo con todas las ciudades de los amonitas. Y luego David y todo su ejército volvieron a Jerusalén. Esto es lo que ocurrió después. Absalón, hijo de David, tenía una hermana muy bella llamada Tamar, y Amnón, hijo de David, se enamoró de ella. Ese amor por Tamar era tan violento que Amnón llegó a enfermar, pues, sabiendo que era virgen, le parecía imposible conseguir algo de ella. Amnón tenía un amigo llamado Jonadab, hijo de Simá, hermano de David. Jonadab era un hombre muy astuto. Y le dijo, ¿qué te pasa, hijo del rey, que te veo cada día más decaído? ¿Por qué no me lo dices? Amnón le respondió, estoy enamorado de Tamar, hermana de mi hermano Absalón. Jonadab le dijo, quédate en cama, y cuando tu padre vaya a visitarte, dile, da permiso a mi hermana Tamar para que venga a darme de comer, que me prepare algo aquí mismo, para que yo lo vea. Y enseguida me lo sirva con sus propias manos. Amnón se acostó y fingió estar enfermo. Vino el rey a visitarlo, y Amnón le dijo, permite que venga mi hermana Tamar y prepare delante de mí un par de tortas, yo las tomaré de su mano. David mandó decir a Tamar, que estaba en su departamento, anda a la casa de tu hermano Amnón, y prepárale algo de comer. Ella fue a casa de su hermano, que estaba acostado, tomó harina, la amasó y preparó las tortas delante de él. Luego tomó la sartén, las frió y se las presentó, pero Amnón no quiso comerlas. Y dijo, que se retiren todos. Todos salieron de allí. Entonces Amnón dijo a Tamar, trae el plato al dormitorio para que coma de tu mano. Y Tamar tomó las tortas que había preparado y se las llevó a su hermano Amnón a su habitación. Cuando ella se acercó para darle de comer, él la tomó y le dijo, ven, hermana mía, acuéstate conmigo. Pero ella le respondió, no, hermano mío. No me fuerces porque esto no se hace en Israel. No cometas esta infamia. ¿A dónde iría yo con mi deshonra? Y tú serías un infame en Israel. Habla ahora mismo con el rey, que seguramente no se negará a darme a ti en matrimonio. Pero él no quiso escucharla, sino que la agarró por la fuerza y la violó. Después Amnón le tomó tanto odio que sobrepasó el amor con que la había amado y le dijo, levántate, márchate. Ella respondió, no, hermano mío, pues si me echas, este será un mal peor que el que me acabas de hacer. Pero él, en vez de atender a su súplica, llamó a un sirviente y le dijo, échamela afuera, que no quiero verla, y cierra luego la puerta. El servidor la echó fuera y cerró la puerta.
Ella llevaba puesta una túnica con mangas, pues así iban vestidas antiguamente las hijas del rey que no se habían casado. Tamar tomó un poco de tierra y se la echó en su cabeza, rasgó su túnica y poniéndose las manos en la cabeza, se fue gritando. Su hermano Absalón le dijo, «¿Así que tu hermano Amnón se acostó contigo? Pero, no importa, hermana mía, pues, al fin y al cabo, es tu hermano. Quédate por ahora callada». Y Tamar permaneció muy triste en casa de su hermano Absalón. Cuando el rey David supo toda esta historia, se enojó en extremo, pero no quiso castigar a su hijo Amnón, pues era su preferido por ser el mayor. En cuanto a Absalón, no le dijo ninguna cosa a Amnón, pero le tomó odio por haber violado a su hermana Tamar. 2 años más tarde, tenía Absalón la esquila de sus ovejas en Baal Jazor, y quiso convidar a todos los hijos del rey. Fue, pues, a convidar al rey y a sus oficiales para que fueran a su casa. Pero el rey le respondió, «No, hijo mío, no es necesario que vayamos todos, eso va a ser mucha molestia para ti». Absalón insistió, pero él no quiso ir, y lo bendijo. Entonces Absalón replicó, «Permite, al menos, que venga con nosotros mi hermano Amnón». El rey respondió, «¿Por qué ha de ir contigo?». Pero Absalón insistió tanto que el rey consintió que fueran Amnón y todos sus hermanos. Absalón preparó un banquete como de rey. Y dio esta orden a sus servidores, «Cuando Amnón esté alegre por el vino y yo les diga, atáquenlo, ustedes lo matarán. No tengan miedo en hacerlo, pues soy yo quien se lo manda. Y ánimo, y no se acobarden». Los servidores de Absalón trataron a Amnón tal como aquél se lo había ordenado. Al ver esto, todos los hijos del rey se levantaron de la mesa, montaron cada uno en su mula y huyeron. Todavía estaban en camino, cuando llegó a oídos de David el rumor de que Absalón había dado muerte a todos los hijos del rey, sin que escapara ninguno. El rey se levantó, rasgó sus vestiduras y se acostó en el suelo, sus servidores también rasgaron sus vestiduras, pero permanecieron de pie a su lado. Jonadab, hijo de Simá, hermano de David, intervino y dijo, «No piense mi señor, el rey, que murieron todos los jóvenes hijos del rey. No, solo Amnón ha muerto, pues Absalón había decidido eliminarlo desde el día en que Amnón violó a su hermana Tamar. Quítese, pues, oh señor, esa idea de la cabeza de que han muerto todos sus hijos. El único que murió fue Amnón, y Absalón huyó». Un joven que estaba de vigía divisó a un gran grupo de gente que descendía por el camino de Bahurim. Fue inmediatamente a comunicárselo al rey. Entonces Jonadab dijo al rey, «¿No ves que era cierto lo que te decía? Esos son tus hijos, que están llegando». Apenas había terminado de hablar cuando entraron los hijos del rey, gritando y llorando. También el rey y sus acompañantes se pusieron a llorar. Absalón, por su parte, había ido a refugiarse en casa de Talmai, hijo de Amihur, rey de Gesur, donde permaneció 3 años. Durante todo ese tiempo el rey guardó luto por su hijo. Después desapareció su rencor contra Absalón, pues se había consolado de la muerte de Amnón. Joab, hijo de Sarvia, se dio cuenta de que David estaba preocupado por Absalón. Entonces mandó buscar a Tecoa, una mujer inteligente, y le dijo, «Te ruego finjas estar de duelo. Vístete de luto y no te perfumes con aceite de modo que parezcas una mujer que desde hace tiempo lleva luto por un muerto. Luego preséntate al rey y dile estas palabras». Joab le enseñó lo que tendría que decir. La mujer fue, pues, a ver al rey, se inclinó hasta tocar el suelo con su cara y dijo, «Ayúdame, rey». El rey le preguntó, «¿Qué te pasa?». «Soy viuda, pues mi esposo murió. Yo, tu sierva, tenía 2 hijos. Los 2 pelearon en el campo, no había nadie para separarlos, y uno de ellos golpeó al otro hasta darle muerte. Pues ahora la familia me exige que le entregue al que mató a su hermano. Nosotros tenemos que matarlo, dicen, para vengar a su hermano. Y así van a acabar con el heredero, y apagarán la brasa que me queda, con esto no habrá nadie para conservar el apellido de mi marido sobre la tierra». El rey dijo a la mujer, «Puedes irte a tu casa, que intervendré personalmente en tu asunto».
Ella le contestó, que la culpa recaiga sobre mí y sobre mi familia, que el rey y su trono permanezcan inocentes. El rey dijo, si alguien te amenaza, tráemelo y no te molestará más. Ella replicó, que el rey se digne jurar por el nombre de Yahvé, su Dios, para que el vengador de la sangre no aumente mi desgracia dando muerte a mi hijo. Entonces él dijo, vive Yahvé, que no caerá en tierra un solo cabello de tu hijo. La mujer añadió, ¿podría decirte algo más, oh rey, mi señor? El rey dijo, habla. Y ella prosiguió, tú mismo, al dictar esta sentencia, te declaras culpable por haber ordenado que no vuelva más el que ha huido. Todos somos mortales y así como el agua que se derrama en tierra no se puede recoger, así tampoco Dios devuelve la vida. Vaya, pues, pensando el rey cómo hacerlo para que el desterrado no siga lejos de él. Si he venido a hablar contigo de este asunto, es porque el pueblo me ha obligado a hacerlo, y pensé, hablaré al rey, posiblemente oiga mi petición. Si el rey consiente ayudarme cuando le cuente lo del hombre que trata de suprimirnos de la tierra de Dios a mí y a mi hijo, entonces, con mayor razón, dará también la respuesta que pueda traernos la paz. Pues él es como el ángel de Dios para comprender el bien y el mal. Que Yahvé, tu Dios, sea contigo. Entonces el rey dijo a la mujer, te pido que digas la verdad de todo cuanto voy a preguntarte. La mujer respondió, diga mi señor, el rey. Él le preguntó, ¿todo esto no es acaso una maquinación de Joab? Ella respondió, por tu vida, señor, mi rey, que es tal como tú dices. Efectivamente, fue tu servidor quien me mandó y quien me dijo lo que debía decirte. Todo esto lo hizo para disimular el asunto. Pero mi señor tiene la sabiduría de un ángel de Dios y sabe todo lo que pasa sobre la tierra. El rey mandó llamar a Joab y le dijo, bien, de acuerdo, haz lo necesario para que vuelva el joven Absalón. Joab se puso de rodillas con el rostro en tierra y bendijo al rey diciendo, ahora sé que me aprecias de veras, pues estás dispuesto a hacer lo que te pido. Joab se encaminó hacia Gesur e hizo venir a Absalón a Jerusalén. Pero el rey dijo, que se retire a su casa, yo no lo quiero ver. Absalón se retiró a su casa y no pudo ver al rey. En todo Israel no había un hombre tan admirado por su belleza como Absalón. No tenía ni un defecto desde la planta de los pies hasta la cabeza. Cuando se cortaba el cabello, llegaba este a pesar cerca de 1,5 kilos. Y se lo cortaba una vez al año, porque se le ponía tan pesado que se veía obligado a hacerlo. Tuvo 3 hijos y una hija que se llamaba Tamar y era muy bella. Absalón permaneció 2 años en Jerusalén sin ver al rey. Llamó a Joab para enviarlo al rey, pero Joab no quiso ir. Lo llamó por segunda vez, pero tampoco quiso ir. Entonces Absalón dijo a sus servidores, ustedes conocen el campo de Joab sembrado de cebada, que está junto al mío. Pues bien, vayan allá y préndanle fuego. Los servidores de Joab, por su parte, vinieron con sus ropas desgarradas a decirle a su amo que los trabajadores de Absalón habían incendiado su campo. Entonces Joab fue a casa de Absalón y le dijo, ¿por qué tus siervos han prendido fuego a mi campo? Absalón respondió, te mandé llamar para enviarte al rey con este mensaje, ¿para qué he vuelto de Gesur? Hubiera sido mejor para mí quedarme allá. Ahora quiero ver el rostro del rey, si soy culpable, que me haga morir. Joab fue donde el rey y se lo comunicó. Entonces el rey llamó a Absalón, quien se presentó donde él y se postró en su presencia. Entonces el rey besó a Absalón. Después de esto, Absalón se equipó un carro, unos caballos y 50 hombres que iban delante de él. Absalón se levantaba muy temprano y se ponía junto al camino que lleva a la puerta, y cada vez que un hombre venía al tribunal del rey, por algún pleito, lo llamaba y le preguntaba, ¿de qué ciudad eres tú? Y si el otro respondía, soy de una de las tribus de Israel, entonces Absalón le decía, mira, tu causa es buena y justa, pero no habrá nadie que te escuche de parte del rey. Y continuaba, si yo pudiera administrar justicia en este país, todos los que tuvieran pleitos que resolver vendrían a mí y yo les haría justicia.
Cuando alguien se acercaba para agacharse ante él, tendía la mano para detenerlo y lo besaba. De esta manera actuaba Absalón con todos los israelitas que llegaban al tribunal del rey y así se iba ganando su cariño. Al cabo de 4 años, Absalón dijo al rey: «Dame permiso para ir a Hebrón, a cumplir el voto que hice a Yahvé. Pues cuando estaba en Gesur, en Aram, hice este voto: si Yahvé me hace volver a Jerusalén, le ofreceré un sacrificio en Hebrón». Respondió el rey: «Que te vaya bien». Absalón se despidió y se fue a Hebrón. Absalón envió a todas las tribus de Israel el siguiente mensaje: «Cuando sientan tocar las trompetas, griten: Absalón se ha proclamado rey en Hebrón». Había salido de Jerusalén con 200 hombres invitados por él, que lo acompañaban sin saber lo que tramaba. Hizo venir desde la ciudad de Gilo al consejero de su padre, Ahitofel, quien lo acompañó mientras hacía sus sacrificios. La conjuración iba haciéndose poderosa y el número de sus partidarios aumentaba cada vez más. Cuando David supo que Absalón se había captado las simpatías de la gente de Israel, dijo a todos sus servidores que estaban con él en Jerusalén: «Huyamos luego, porque no podemos resistir a Absalón. Salgamos sin demora, no sea que nos ataque de repente, nos inflija una derrota y pase la ciudad a cuchillo». Sus oficiales le respondieron: «Sea cual fuere tu decisión, cuenta con tus servidores». Entonces el rey salió a pie, con toda su familia. Solo quedaron 10 concubinas para cuidar el palacio. El rey salió con el pueblo y se detuvo cuando llegaron a la última casa de la ciudad. Todos sus servidores desfilaban a su lado y delante de él pasaban los mercenarios quereteos y filisteos, 600 hombres que habían venido de Gat y que siempre lo acompañaban. David dijo a su jefe, Itaí: «No vengas con nosotros, vuelve y quédate con el nuevo rey. Eres un extranjero, un desterrado de tu país. Apenas llegaste ayer y no es justo que hoy te haga correr la misma suerte que yo. Regresa con tus hombres y que Yahvé tenga compasión de ustedes». Itaí le contestó: «Juro por Yahvé y por tu vida que donde quiera que vaya el rey, mi señor, sea para morir o para vivir, allí también estaré yo, tu servidor». Entonces David le dijo: «Vamos y acompáñame». De este modo, Itaí de Gat, con todos sus hombres y toda su familia, acompañaron al rey. Todos lloraban en voz alta, mientras desfilaba la gente. El rey atravesó el torrente Cedrón, y toda la gente pasó al oriente del camino que bordea el desierto. El sacerdote Sadoc y todos los levitas llevaban el arca de la alianza. La colocaron junto a Abiatar hasta que todos salieron de la ciudad. Entonces el rey dijo a Sadoc: «Devuelve el arca de Dios a la ciudad, porque si él quiere, me hará volver para ver el arca y su santuario. Pero si no le agrado, que haga conmigo lo que le parezca. Tú y tu hijo Ahimás, junto con Abiatar y su hijo Jonatán, vuelvan en paz a Jerusalén. Miren, yo me voy a detener en los pasos del desierto esperando que ustedes me manden noticias». Entonces, Sadoc y Abiatar volvieron con el arca a Jerusalén y se quedaron allí. David subía el cerro de los Olivos llorando, con la cabeza cubierta y los pies descalzos. Todos los que lo acompañaban hacían otro tanto. Cuando supo David que Ahitofel era uno de los conjurados con Absalón, exclamó: «Que Yahvé vuelva inútiles todos los consejos de Ahitofel». Al llegar David a la cumbre donde se adora a Dios, salió a su encuentro Husai el arquita, amigo de David, con la túnica desgarrada y la cabeza cubierta de polvo. David le dijo: «Si vas conmigo, serás para mí una carga. Me serás más útil si vuelves a la ciudad y vas a decir a Absalón: Señor, mi rey, así como serví antes a tu padre, así quiero ahora servirte a ti. Y luego te opondrás a los planes de Ahitofel y aconsejarás lo que a mí me conviene. Los sacerdotes Sadoc y Abiatar también están de mi parte. Por eso, todo lo que oigas en el palacio se lo comunicarás a ellos, para que, a su vez, me lo transmitan a mí por intermedio de sus 2 hijos Ahimás y Jonatán». Husai, amigo de David, entró en la ciudad, en el momento en que Absalón llegaba a Jerusalén. Apenas pasó David la cumbre, vino a su encuentro Sibá, servidor de Mipibaal, con un par de burros cargados con 200 panes, 100 racimos de uvas pasas, 100 frutas de la estación y un botellón de vino. Como el rey le preguntaba qué iba a hacer con eso, respondió: «Los burros son para que monte en ellos la familia del rey, el pan y las frutas,
para que se alimenten los jóvenes, el vino, para que beban los que se cansen en el desierto. El rey preguntó, ¿dónde está el hijo de tu señor? Sibá respondió, se quedó en Jerusalén, pues se dijo, hoy la gente de Israel me devolverá el reino de mi padre. Entonces el rey dijo, todo lo que posea mi Pibaal ahora es tuyo. Y Sibá, arrodillándose, le dijo, no sé cómo agradecértelo, oh rey, mi señor. Al llegar a Bahurín, salió a su paso, insultándolo, un hombre de la familia de Saúl, llamado Semi. Lanzaba piedras a David y a sus oficiales, sin importarle la gente y los guardias que rodeaban al rey. Maldecía al rey en estos términos. Vete, vete, hombre sanguinario y perverso. Yahvé hace recaer sobre tu cabeza toda la sangre de la familia de Saúl, que masacraste. Así como tú le quitaste el trono a Saúl, así también Yahvé se lo ha dado a tu hijo Absalón. Tú eres un criminal, por eso te persigue la desgracia. Abisai, hijo de Sarbia, dijo al rey, ¿cómo se atreve ese perro hediondo a insultarte? Déjame pasar el torrente, y le corto la cabeza. Pero el rey respondió, ustedes nunca me comprenderán, hijos de Sarbia. Si Yahvé le ordenó que me maldijera, ¿quién podrá preguntarle por qué lo hace? Y David dijo a Abisai y a sus servidores, si mi propio hijo quiere matarme, con mayor razón este hombre de la tribu de Saúl. Déjenlo que me maldiga si Yahvé se lo ha mandado. Ojalá que, viendo mi angustia, Yahvé se apiade de mí y cambie mi desgracia de hoy en felicidad. David y su gente siguieron su camino, mientras Semi, desde el otro lado de la quebrada, continuaba maldiciéndolo, tirando piedras y levantando polvo. Llegaron agotados a un lugar donde recuperaron las fuerzas. Absalón, acompañado de Ahitofel, entró con todos los hombres de Israel en Jerusalén. Husai, el arquita, amigo de David, le vino a saludar, viva el rey. Y Absalón le dijo, ¿este era el aprecio que tenías por tu amigo? ¿Por qué no te fuiste con él? Husai respondió, no, yo pertenezco y yo serviré a aquel que Yahvé, todo el pueblo y todos los hombres de Israel han elegido. Por lo demás, ¿a quién voy a servir? ¿No eres tú el hijo de David? Como he servido a tu padre, así te serviré. Absalón dijo a Ahitofel, díganme qué es lo que vamos a hacer. Ahitofel respondió, acuéstate con las concubinas que tu padre dejó para guardar el palacio, y todo Israel sabrá que rompiste totalmente con tu padre y tus partidarios cobrarán más ánimo. Levantaron, pues, para Absalón una tienda en la terraza, y todo Israel lo vio entrar con las concubinas de su padre. En ese tiempo los consejos de Ahitofel eran tenidos como palabras de Dios, tanto por David como por Absalón. Ahitofel dijo a Absalón, déjame elegir 12,000 hombres para ir en persecución de David esta misma noche. Me dejaré caer cuando esté cansado y sin fuerzas, lo tomaré por sorpresa y toda la gente que está con él huirá. Así mataré al rey solo. Y te traeré de vuelta a todo el pueblo, como viene la novia a su esposo. Pues lo que tú quieres es la vida de uno solo, en cambio, al pueblo no le pasará nada. La idea agradó a Absalón y a todos los dirigentes de Israel. Sin embargo, Absalón dijo, llamen también a Husai, el arquita, para saber lo que piensa. Cuando éste llegó, Absalón le preguntó, ¿qué te parece lo que nos ha propuesto Ahitofel? ¿Lo crees conveniente? Husai contestó, por esta vez, al menos, no es bueno el consejo de Ahitofel. Pues tú sabes que tu padre y sus hombres son gente decidida y están envalentonados como si a una osa en el campo le quitaran su cría. Tu padre sabe mucho de guerra y no se queda a descansar de noche con sus tropas. Seguro que ahora está escondido en alguna caverna u otro lugar. Si al principio caen algunos de los nuestros, se dirá que han sido derrotadas las tropas de Absalón. Y sucederá que hasta los más valientes, cuyo coraje es semejante al de un león, se desanimarán porque todo Israel sabe que tu padre y los que están con él son valientes. Por eso más bien te aconsejo que mandes reunir a todo Israel, desde Dan hasta Berseba, y que tú mismo marches al frente de ese ejército tan numeroso como las arenas del mar. Atacaremos a David donde quiera que se encuentre, caeremos sobre él como el rocío sobre la tierra, y no dejaremos con vida ni a él, ni a ninguno de los hombres que lo acompañan. Si se retira a una ciudad,
todo Israel juntará cordeles para echar esa ciudad a una quebrada, hasta barrerla de la superficie. Absalón y todos los israelitas dijeron, el consejo de Husai, el arquita, es mejor que el de Ahitofel. Es que Yahvé había decidido que no se tomara en cuenta el hábil plan de Ahitofel para que le fuera mal a Absalón. Después Husai dijo a los sacerdotes Sadoc y Abiatar, esto ha aconsejado Ahitofel a Absalón y a los dirigentes de Israel, y esto he aconsejado yo. Ahora comuníquenle a David que no pase la noche en los pasos del desierto, sino más allá, pues el rey y su ejército corren el riesgo de ser exterminados. Jonatán y Ahimás estaban junto a la fuente de Rogel. Una sirvienta fue a avisarles para que ellos fueran a comunicarlo al rey, pues no podían dejarse ver entrando en la ciudad. Pero los vio un joven, que fue con el cuento a Absalón. Los dos, sin embargo, caminando muy rápido, alcanzaron a llegar a casa de un hombre de Bahurim que tenía un pozo en el patio, y allí se metieron. La mujer tomó una manta, tapó con ella el pozo y esparció encima grano partido para que no se notara. Los servidores de Absalón entraron en la casa de la mujer y preguntaron, ¿dónde están Ahimás y Jonatán? Ella respondió, ya han pasado el estanque. Se pusieron a buscarlos, pero como no los encontraron, se volvieron a Jerusalén. Una vez que se marcharon los servidores de Absalón, los otros salieron del pozo y fueron a informar al rey David, levántate y pasa rápidamente el Jordán, porque este es el consejo que ha dado Ahitofel contra ustedes. David y todo el ejército que lo acompañaba se pusieron en camino y pasaron el Jordán, de modo que al amanecer todos lo habían pasado. Cuando vio Ahitofel que no habían seguido su consejo, ensilló a su burro y partió a su ciudad. Una vez en su casa, puso todo en regla y luego se ahorcó. Su cadáver fue sepultado junto a su padre. David había llegado a Mahanaim cuando Absalón atravesaba el Jordán con todos los israelitas. Absalón había puesto a la cabeza del ejército a Amasá, en lugar de Joab. Amasá era hijo de un hombre llamado Jitra, ismaelita, que se había unido con Abigail, hija de Jesé, hermana de Sarbia, madre de Joab. Absalón y los hombres de Israel pasaron al país de Galaad e instalaron allí su campamento. En cuanto llegó David a Mahanaim, Sobí, del pueblo de Rabat Amón, junto con Maquir, del pueblo de Lodebar y Barzilai, el galaadita de Rogelim. Trajeron colchones, mantas y vasijas, así como trigo, cebada, harina, granos tostados, habas, lentejas, miel, mantequilla y queso de oveja y de vaca, para que David y su gente pudieran alimentarse, pues pensaban, todos han sufrido hambre, sed y cansancio en el desierto. David pasó revista a su ejército y puso a la cabeza jefes de 1000 y de 100. Luego lo dividió en 3 cuerpos. Un tercio a las órdenes de Joab, otro, a las órdenes de Abisai, hijo de Sarbia, hermano de Joab, y el otro tercio, a las órdenes de Itaí de Gat. Después David dijo al ejército, yo también iré con ustedes. La tropa respondió, tú no debes ir, pues a nadie le llamaría la atención si huimos o si muere la mitad de nosotros. Tú, en cambio, eres como 10.000 de nosotros. Es mejor que te quedes en la ciudad y puedas socorrernos. El rey les dijo, haré lo que ustedes digan, y se quedó junto a la puerta, mientras el ejército salía por grupos de 100 y de 1000. El rey ordenó a Joab, a Abisai y a Itaí lo siguiente, por el amor que me tienen, traten bien a Absalón. Y todo el ejército supo que el rey había dado esta orden a los jefes. El ejército de David salió al campo contra la gente de Israel y pelearon en los bosques de Efraín. Los de Israel fueron derrotados por los seguidores de David, fue una gran derrota en que murieron 20.000 hombres. La batalla se había extendido por todos los alrededores y perecieron más hombres en las barrancas del bosque que en el combate. Absalón iba montado en su mula, cuando se encontró con los hombres de David. Al tratar de pasar el animal por debajo de una encina, se le enredó el cabello a Absalón en las ramas, quedando colgado entre cielo y tierra mientras la mula seguía su camino. Alguien lo vio y fue a anunciárselo a Joab. Joab le dijo al que le traía la noticia, ya que lo viste así, ¿por qué no lo mataste? Te habría recompensado con 10 monedas de plata y un cinturón. El hombre respondió, no mataría al hijo del rey ni aunque me hubieras puesto en las manos 1000 monedas de plata,
pues estábamos presentes cuando el rey les ordenó a ustedes que por amor a él no mataran a Absalón. Si yo hubiera actuado en contra de mi conciencia, el rey lo habría al fin sabido y tú mismo no me habrías defendido. Joab le respondió, no tengo tiempo que perder contigo. Y yendo al árbol de donde colgaba Absalón, le clavó personalmente 3 dardos en el corazón, cuando aún estaba vivo. Entonces se acercaron 10 jóvenes escuderos de Joab y lo remataron. Después de esto, Joab hizo tocar las trompetas para que el ejército dejara de perseguir a Israel. Enseguida tiraron el cuerpo de Absalón a una gran fosa en el bosque y amontonaron piedras encima. Entretanto, todos los israelitas se habían dispersado, yendo cada uno a su lugar. Absalón se había hecho levantar, en vida, un monumento en el Valle del Rey, pues decía, yo no tengo hijos para conservar el recuerdo de mi nombre. Había puesto su nombre al monumento, que todavía hoy se llama el monumento de Absalón. Ahimás, hijo de Sadoc, dijo, déjame ir corriendo a anunciar al rey la buena noticia de que Yahvé lo ha librado de manos de sus enemigos. Joab le respondió, tú no serás por ahora el mensajero, pues la noticia que hay que llevar no es buena, sino mala, ya que ha muerto el hijo del rey. Será para otra vez. Entonces Joab dijo a un cusita, anda a comunicarle al rey lo que has visto. El cusita se arrodilló ante Joab y fue corriendo. Ahimás, hijo de Sadoc, insistió nuevamente y dijo a Joab, pase lo que pase, déjame correr tras el cusita. Joab le respondió, ¿por qué quieres correr, hijo mío? Esta noticia no te traerá recompensa. Ahimás prosiguió, no importa. Déjame ir. Joab le replicó, bueno, anda. Ahimás corrió por el camino de la llanura y adelantó al cusita. David estaba sentado entre las 2 puertas. El centinela que estaba apostado encima de la muralla vio que un hombre solo se acercaba corriendo. El centinela anunció al rey que un hombre se acercaba solo. El rey dijo, si viene solo es porque trae buenas noticias. Mientras se acercaba este hombre, el centinela de la puerta vio a otro que llegaba corriendo y lo anunció al rey. David dijo, también este trae buenas noticias. En este momento, el centinela dijo, por el modo de correr, el primero me parece Ahimás, hijo de Sadoc. David respondió, es un hombre valioso, por tanto, trae buenas noticias. Arrodillándose delante del rey, Ahimás le dijo, oh rey, bendigamos a Yahvé, tu Dios, porque destruyó a los que se rebelaban contra ti. David preguntó, ¿está bien el joven Absalón? Ahimás le contestó, cuando Joab me enviaba, vi un gran alboroto, pero no supe qué era. El rey le dijo, quédate junto a mí. Y se quedó. En ese momento llegó el otro mensajero, el cusita, diciendo, oh mi rey, buenas noticias. Yahvé te hizo justicia y te libró de todos tus enemigos. David le preguntó, ¿cómo está el joven Absalón? El cusita contestó, que tengan la suerte de ese joven todos los enemigos de mi señor, el rey. El rey se emocionó mucho, subió a la habitación que había sobre la puerta y se puso a llorar, diciendo entre sollozos, Absalón, hijo mío. Hijo mío. Hijo mío, Absalón. Ojalá yo hubiera muerto en lugar tuyo, hijo mío. Joab supo que el rey lloraba y se lamentaba por Absalón. Y aquel día, la victoria se cambió en luto para todo el ejército, pues todos supieron que el rey lloraba la muerte de su hijo. Por ello, las tropas entraron a la ciudad silenciosamente, como entra avergonzada la gente, después de huir de la batalla. El rey, mientras tanto, con el rostro cubierto, daba fuertes gritos, diciendo, Hijo mío, Absalón, Absalón, hijo mío, hijo mío. Joab entró a la casa del rey y le dijo, hoy llenas de vergüenza a todos los que lucharon por ti, salvando tu vida y la de toda tu familia. Pues, con tu actitud, muestras que amas al que te odia y que odias al que te ama. Hoy has mostrado lo poco que te importan tus oficiales y tus soldados, y bien se ve que estarías feliz si hubiéramos muerto todos nosotros y no Absalón. Por ello, levántate, sal y agradece a tus soldados, que si no sales. Te juro por Yahvé que esta misma noche no te quedará ningún soldado y esta será la peor de las desgracias que te haya sucedido desde tu niñez hasta el día de hoy.
Entonces el rey se levantó y se sentó junto a la puerta. Cuando se supo que el rey estaba sentado a la puerta, vino todo el ejército a presentarse delante de él. Los de Israel habían huido cada uno a su hogar. En todas las tribus de Israel se escuchaba la misma queja: el rey nos libró de nuestros enemigos, nos salvó de los filisteos y ahora tuvo que huir lejos de Absalón. Pero como Absalón, a quien habíamos ungido como nuestro rey, ha muerto en la batalla, ¿por qué no hacen algo para que vuelva el rey? Al saberlo el rey, mandó decir a los sacerdotes Sadoc y Abiatar: digan a los dirigentes de Judá, ¿por qué van a ser los últimos en hacer que el rey vuelva a su casa? Ustedes, que son mis hermanos, de mi misma raza, ¿van a ser los últimos? Digan también a Amasá: ¿no eres tú de mis huesos y de mi carne? Que Dios me castigue si no te hago para siempre jefe de mi ejército, en lugar de Joab. Entonces todos los hombres de Judá se pusieron de acuerdo como un solo hombre y mandaron a decir al rey: vuelve tú con toda tu gente. El rey volvió y llegó al río Jordán. Los de Judá habían llegado hasta Gilgal para salir y encontrar al rey y ayudarlo a pasar el Jordán. Semi, hijo de Gera, de la tribu de Benjamín, que era de Bahurín, bajó apresuradamente con los hombres de la tribu de Judá al encuentro del rey David. Lo acompañaban 1000 hombres de la tribu de Benjamín. También Siba, mayordomo de la familia de Saúl, vino con sus 15 hijos y 20 servidores. Pasaron el Jordán antes que el rey y se pusieron a su disposición, ayudando a vadear el río a la familia del rey y haciendo todo lo que éste les pedía. En cuanto a Semi, hijo de Gera, se presentó al rey cuando hubo pasado el Jordán y le dijo: que mi señor el rey perdone y olvide la falta que cometí yo, su siervo, el día en que salía de Jerusalén, que no le dé importancia. Porque reconozco que he pecado y por eso hoy he sido el primero en la tribu de José en venir a su encuentro. Entonces intervino Abisai, hijo de Sarbia, diciendo: ¿acaso Semi no merece la muerte por haber maldecido al ungido de Yahvé? Pero David le contestó: líbreme Dios de pensar como ustedes, hijos de Sarbia. ¿Por qué me dan este mal consejo? ¿En un día como este va a morir alguien en Israel? ¿Acaso no me doy cuenta que hoy vuelvo a ser rey de Israel? Y dijo a Semi: no morirás. Y el rey se lo juró. También vino a su encuentro Mipibaal, hijo de Saúl, que no se había lavado los pies ni las manos, ni arreglado su bigote, ni lavado su ropa, desde el día en que el rey se había marchado hasta que volvió en paz. Cuando llegó de Jerusalén al encuentro del rey, éste le dijo: Mipibaal, ¿por qué no viniste conmigo? Él respondió: porque mi servidor me engañó, pues yo, siervo tuyo, le dije: ensilla el burro para montar en él e ir con el rey, porque soy cojo. Él me ha calumniado ante ti. Pero, como mi señor el rey es como un ángel de Dios, haz lo que mejor te parezca. Porque toda la familia de mi padre merecía la muerte de parte del rey, sin embargo, tú me has puesto entre los que comen a tu mesa. ¿Con qué derecho, pues, podré exigirte algo? El rey le respondió: ¿para qué tantas palabras? He decidido que tú y Sibá se repartan las tierras. Mipibaal dijo al rey: puede llevárselo todo, ya que mi señor el rey ha vuelto en paz a su casa. Barzillai, el anciano galaadita de 80 años, bajó también de Rogelim para acompañar al rey en el paso del Jordán. Él le había proporcionado alimentos durante su permanencia en Mahanaim, pues era un hombre de buena situación. El rey le dijo: ven conmigo y en tu vejez te mantendré junto a mí en Jerusalén. Pero Barzillai respondió: me quedan pocos años de vida para subir con el rey a Jerusalén. Tengo 80 años. Ya no distingo lo bueno y lo malo. Ya no saboreo ni lo que como ni lo que bebo, ni siquiera puedo oír la voz de los cantores. ¿Para qué voy a ser una carga para ti? Te acompañaré un poco más allá del Jordán, pero no veo por qué me concedes esta recompensa. Permíteme volver a mi ciudad para morir junto al sepulcro de mi padre y de mi madre. Que mi hijo Kimam, aquí presente, siga contigo. Dale lo que tú quieras. El rey contestó: que venga conmigo Kimam, haré por él lo que quieras, y cuanto tú me pidas te lo concederé. Después del rey, todo el pueblo atravesó el río Jordán. David besó y bendijo a Barzillai y éste volvió a su casa.
El rey se dirigió a Gilgal, acompañado de Kimham, de todo el ejército de Judá y de la mitad del ejército de Israel. Los hombres de Israel se acercaron al rey y le dijeron: ¿Por qué nuestros hermanos, los hombres de Judá, te han poco menos que secuestrado? Ellos te han hecho cruzar el Jordán a ti con toda tu familia y todos tus partidarios. Al oír esto, los hombres de Judá les respondieron: Lo hacemos porque el rey es nuestro pariente. ¿Qué sacan con enojarse por eso? ¿Acaso vivimos a costa del rey o nos ha hecho algún regalo especial? Los de Israel respondieron: Tenemos más derechos que ustedes sobre el rey, pues somos 10 por 1. ¿Por qué, pues, nos ofenden de esa manera? Además el rey nos debe más que a ustedes. ¿No hemos sido los primeros en hacer volver al rey David? Pero los de Judá contestaron con palabras más duras. Había allí un hombre perverso llamado Seba, hijo de Bicri, de la tribu de Benjamín, que hizo sonar la trompeta y dijo: Nada tenemos que ver con David ni con su herencia. Váyase cada uno a su hogar, Israel. Y todos los hombres de Israel se apartaron de David para seguir a Seba. En cambio, los hombres de Judá permanecieron fieles a su rey, desde el Jordán hasta Jerusalén. David entró en su casa, en Jerusalén, tomó a las 10 concubinas que había dejado para cuidar la casa y las puso bajo vigilancia. Se preocupó de su mantenimiento, pero ya no se acercó a ellas y permanecieron encerradas como viudas hasta el día de su muerte. El rey dijo a Amasá: Reúneme a los hombres de Judá en el plazo de 3 días. Y luego preséntate aquí. Amasá fue a congregar a los de Judá, pero demoró más tiempo del señalado. Entonces David dijo a Abisai: Seba, hijo de Bicri, nos hará más daño que Absalón. Toma, pues, a los hombres de mi guardia y persíguelo para que no se nos escape, refugiándose en alguna ciudad fortificada. Salieron con Abisai, de Jerusalén, los hombres de Joab, los quereteos, los peleteos y todos los valientes en persecución de Seba. Estaban junto a la gran piedra que hay en Gabaón cuando Amasá se presentó ante ellos. Joab vestía un traje militar y sobre él llevaba ceñida al costado una espada en su vaina, aquella se salió y quedó colgando. Joab dijo a Amasá: ¿Cómo está tu salud, hermano mío? Y lo tomó de la barba con la mano derecha como para besarlo. Amasá no vio la espada que Joab tenía en la mano, y éste lo hirió en el vientre, derramando sus entrañas en el suelo. No tuvo que repetir el golpe, pues Amasá murió. Luego Joab y su hermano Abisai siguieron en persecución de Seba, hijo de Bicri. Uno de los servidores de Joab se quedó junto al cadáver y decía: El que esté por David y quiera a Joab que lo siga. Amasá, mientras tanto, se revolvía en su sangre, en medio del camino. Viendo que todo el mundo se detenía a mirarlo, el hombre lo sacó del camino y lo tapó con un paño. Una vez que lo hubo apartado del camino, ya nadie se detuvo y todos pasaban de largo siguiendo a Joab, que iba en persecución de Seba. Joab pasó por todas las tribus de Israel y llegó a Abel-Bet-Macá. Todos los aliados se reunieron y lo siguieron. Llegaron y sitiaron a Abel-Bet-Macá, donde estaba Seba. Levantaron un terraplén frente a la muralla de la ciudad y todo el ejército que seguía a Joab cavaba debajo de la muralla para hacerla caer. Entonces, una mujer astuta gritó desde la ciudad: Escuchen, escuchen. Digan a Joab que deseo hablar con él. Joab se acercó y la mujer le preguntó: ¿Tú eres Joab? Él respondió: Yo soy. Ella, entonces, dijo: Escúchame. Y expresó: Antes se decía, vayan a consultar en Abel y en Dan. Si quieren conocer las antiguas costumbres de los fieles en Israel. ¿Por qué intentas destruir una ciudad madre de ciudades en Israel? ¿Por qué quieres destruir una heredad de Yahvé? Joab respondió: Lejos de mí. Yo no quiero destruir. No se trata de eso, sino que buscamos a un hombre llamado Seba, hijo de Bicri, que levantó su mano contra el rey David. Entréguenlo y nos iremos de la ciudad. La mujer entonces dijo: Muy bien, te vamos a tirar su cabeza por encima de los muros. Juntó a todo el pueblo y le habló con tal convencimiento, que cortaron la cabeza a Seba y se la arrojaron a Joab. Entonces éste hizo sonar la trompeta y se alejó de la ciudad, cada uno se volvió a su casa, y Joab, a Jerusalén, donde estaba el rey. Joab era jefe de todo el ejército de Israel,
Banaías, hijo de Joyadá, era jefe de los quereteos y peleteos. Adoram era inspector de impuestos, y Josafat, hijo de Ahilud, era archivero, Suya era secretario. Sadoc y Abiatar eran sacerdotes. Ira, descendiente de Jair, también era sacerdote de David. En tiempo del rey David hubo una gran hambre que duró 3 años seguidos. David hizo la consulta a Yahvé, y la respuesta fue: hay una maldición sobre Saúl y su descendencia, porque mató a los Gabaonitas. Los Gabaonitas no pertenecían al pueblo de Israel, sino que eran descendientes de los amorreos. Habían hecho alianza con los israelitas y a pesar de ello, Saúl, en cierta ocasión, quiso exterminarlos, pensando hacer algo bueno para Israel y Judá. David, pues, llamó a los de Gabaón y les dijo: ¿qué debo hacer con ustedes? ¿Cómo podré desagraviarles para que ahora bendigan a la herencia de Yahvé? Los Gabaonitas respondieron: no tenemos queja contra Saúl y su familia por asunto de oro o de plata, tampoco queremos que muera nadie de Israel. David insistió: haré por ustedes lo que me digan. Ellos replicaron: aquel hombre nos persiguió y nos masacró, y pretendía exterminarnos para que no quedara ninguno de nosotros en Israel. Entréganos a 7 de sus descendientes y los ahorcaremos en Gabaón ante Yahvé. David les dijo: se los entregaré. El rey perdonó a Mipibaal, porque era hijo de Jonatán, con el que había hecho un pacto ante Yahvé. Pero a Mipibaal y a Armoní, los 2 hijos de Risfa y Saúl, y a los 5 hijos que Merab, la hija de Saúl, había tenido de Adriel. Los entregó en manos de los Gabaonitas, que los ahorcaron en el cerro, delante de Yahvé. Los 7 murieron juntos. Eran los primeros días de la cosecha, cuando comienza la siega de la cebada. Risfa, la hija de Aya, extendió un saco sobre el roquerío y se quedó allí desde el tiempo de la siega hasta la estación de las lluvias. No permitió que los destrozaran ni las aves de rapiña, en el día, ni las fieras salvajes durante la noche. Cuando supo David lo que había hecho Risfa, concubina de Saúl, fue a Jabes de Galaad a pedirles los huesos de Saúl y de su hijo Jonatán a las autoridades de la ciudad. Ellos, en efecto, los habían retirado de los muros de Bet-San, donde los habían colgado los filisteos el día que mataron a Saúl en Gelboé. Desde allí subió los huesos de Saúl y de su hijo Jonatán y los juntó con los huesos de los que habían sido colgados. Todos juntos fueron sepultados en tierra de Benjamín, en Selá, en el sepulcro de Quis, padre de Saúl. Se hizo todo lo que el rey había ordenado, y después de esto Dios tuvo piedad del país. De nuevo hubo guerra entre los filisteos e Israel. David con sus servidores bajaron y atacaron a los filisteos. En el momento que David estaba cansado, se presentó Dodo, hijo de Joás, descendiente de Rafá, quien tenía una lanza de bronce que pesaba 3,5 kilos, además de su espada nueva. Este trató de matar a David. Pero Abisai, hijo de Sarbia, vino en su ayuda e hirió de muerte al filisteo. Entonces, los hombres de David le pidieron con insistencia: no salgas más con nosotros a la guerra para que no se apague la antorcha de Israel. En Gob hubo otra batalla contra los filisteos, en la que Sibecai de Husa mató a Saf, otro de los descendientes de Rafá. Hubo todavía otro combate en Gob contra los filisteos, y Elhanán, hijo de Jair de Belén, mató a Goliat de Gat. El mango de su lanza era tan enorme como un palo de telar. También hubo un combate en Gat. Había allí un hombre de gran estatura que tenía 6 dedos en cada mano y en cada pie, 24 dedos en total. También era descendiente de Rafá. Desafió a Israel, pero Jonatán, hijo de Simá, hermano de David, lo mató. Estos 4 descendientes de Rafá habían nacido en Gat y cayeron en manos de David y sus servidores. David dirigió a Yahvé las palabras de este cántico cuando éste lo libró de Saúl y de todos sus enemigos. Dijo: Yahvé es mi roca y mi fortaleza, mi libertador y mi Dios. Él es la roca en que me asilo, mi escudo, mi salvación, mi fortaleza y mi refugio. Tú, mi Salvador, me salvas de la violencia. Invoqué a Yahvé, digno de alabanza, y me encuentro libre de mis enemigos. Me rodeaban las olas de la muerte, los torrentes de Belial me habían sorprendido. Los lazos del lugar oscuro me rodeaban,
veía delante de mí trampas de muerte. En mi angustia clamé a Yahvé, invoqué a mi Dios, desde su templo oyó mi voz, y mi clamor llegó a sus oídos. Y la tierra se estremeció y tembló, los cimientos de los cielos se conmovieron, se estremecieron porque él estaba enojado. Subía humo de sus narices y de su boca salía un fuego devorador, con carbones encendidos. Inclinó los cielos y bajó, una oscura nube tenía bajo sus pies. Montó en un querubín y voló, planeó sobre las alas del viento. Su séquito era de tinieblas, su tienda, de nubes de agua, de espesos nubarrones. Un resplandor iba delante de él, brasas ardientes lo alumbraban. Truena Yahvé desde los cielos, el Altísimo hace oír su voz. Lanza sus flechas y dispersa a los enemigos, sale un rayo y los derrota. El fondo del mar queda a la vista, aparecen los cimientos del mundo ante la amenaza de Yahvé, ante el viento que sale de sus narices. Extiende su mano desde lo alto y me toma, me saca de las profundas aguas. Me libra del enemigo poderoso, de mis adversarios, demasiado fuertes para mí. Ellos me asaltaban el día de mi desgracia, pero Yahvé fue mi protección. Me sacó al espacio abierto, me salvó, porque me ama. Yahvé me recompensa según mi justicia y me paga según la pureza de mis manos. Porque he andado en los caminos de Yahvé y no he hecho mal apartándome de mi Dios. Tengo presentes todas sus decisiones y no me he alejado de sus mandamientos. De nada se me puede acusar delante de él y me mantengo lejos del pecado. Y Yahvé me recompensa según mi justicia y conforme a la pureza de mis acciones ante él. Con el piadoso te muestras piadoso, e irreprochable con el perfecto. Puro con el puro, pero astuto con el malicioso. Tú que salvas al pueblo humillado y humillas a los ojos altaneros. Yahvé, tú eres mi lámpara, mi Dios, iluminas mis tinieblas. Contigo rehuyo el cerco y con mi Dios asalto murallas. El camino de Dios es perfecto, la palabra de Yahvé es segura, Él es escudo para cuantos se acogen a Él. ¿Quién es Dios fuera de Yahvé? ¿Quién es roca sino nuestro Dios? Este Dios es mi refugio y mi fortaleza y me hace totalmente despejado el camino. Hace mis pies como los de la sierva y me mantiene de pie en las alturas. Él adiestra mis manos para el combate y mis brazos para estirar el arco de bronce. Tú me das tu escudo salvador y tu bondad me hace grande. Alargas mis pasos cuando camino y mis tobillos no se doblan. Persigo a mis enemigos, acabo con ellos y no vuelvo hasta haberlos acabado. Los derribo y ya no pueden levantarse, caen, y quedan bajo mis pies. Me das fortaleza para el combate y doblegas ante mí a mis opresores. A mis enemigos los haces dar la espalda, y acabo con aquellos que me odian. Ellos gritan, pero no hay Salvador, claman, pero Dios no les responde. Los machaco como polvo de las plazas, y los piso como el barro de las calles. Me libras de las rebeldías de mi pueblo. Y me pones a la cabeza de las naciones, me obedecen pueblos desconocidos. Hijos de extranjeros me vienen a alabar, son todo oídos y me obedecen. Los hijos de extranjeros desfallecen y abandonan temblorosos sus refugios. ¡Viva Yahvé! Bendita sea mi roca. Alabado sea Dios, mi Salvador. El Dios que me da la venganza y quebranta a los pueblos debajo de mí. Tú me salvas de mis enemigos. Tú me elevas por encima de mis agresores y me libras de los hombres violentos. Por eso te alabaré en medio de los paganos, y quiero cantar a tu nombre. Yahvé multiplica las victorias de su rey y muestra su bondad a su ungido, a David y a su descendencia, para siempre. Estas son las últimas palabras de David, oráculo de David, hijo de Jesé, oráculo del hombre puesto en alto, del ungido del Dios de Jacob, del cantor de los salmos de Israel. El Espíritu de Yahvé habla por mí, su palabra está en mi lengua. El Dios de Israel ha hablado, la roca de Israel me ha dicho, el justo que gobierne a los hombres y los gobierne en el temor a Dios. Es como la luz de la mañana cuando sale el sol, como mañana sin nubes, que hace brillar el pasto del campo después de la lluvia. Sí, así es mi familia ante Dios, que hizo conmigo una alianza eterna, en todo ordenada y segura. ¿No hará el que germinen mis esperanzas y todos mis deseos? Pero los malvados son espinas del desierto, que no se toman con la mano.
nadie las toca a no ser con el hierro o con el mango de su lanza, y se queman al fuego. Estos son los nombres de los héroes de David: Isbaal, el Yacmonita, jefe de los 3, que blandió su lanza y mató a 800 hombres de una vez. Después de él, Eleazar, hijo de Dodi, hijo de una Jojita, uno de los 3 héroes que estaban con David cuando desafiaron a los filisteos ahí reunidos para pelear. Cuando los israelitas se retiraban, él se mantuvo firme y atacó a los filisteos hasta que su mano se cansó y le quedó pegada a la espada. Aquel día Yahvé consiguió una gran victoria. Los otros combatientes volvieron al terreno detrás de Eleazar, pero solamente para tomar los despojos. Después de él, Saa, hijo de Elá, el Ararita. Los filisteos se habían reunido en Lejí, había allí un campo sembrado de lentejas, y el ejército huía ante los filisteos. Pero él se puso en medio del campo, lo defendió y derrotó a los filisteos. Yahvé obró ahí una gran victoria. Estos 3, los más valientes de los 30, bajaron juntos donde David, a la caverna de Adulam, en el tiempo de la siega, mientras que una tropa de filisteos acampaba en el valle de Refaim. David estaba en el refugio y había en Belén una guarnición filistea. Se le antojó decir a David: «¿Cómo me gustaría beber agua del pozo que hay junto a la puerta de Belén?». Entonces los 3 héroes penetraron en el campamento de los filisteos, sacaron agua del pozo que está en la puerta de Belén y se la ofrecieron a David. Pero él no quiso beberla, sino que la derramó como ofrenda a Yahvé, diciendo: «No permita Yahvé que yo haga tal cosa. ¿No es la sangre de esos hombres que arriesgaron su vida por ir a buscarla?». Y no quiso beber. Esto hicieron los 3 héroes. Abisai, hermano de Joabe hijo de Sarbia, era jefe de los 30. Él blandió su lanza contra 300 hombres y se hizo tan famoso como los 3. Fue el más famoso de los 30, y pasó a ser su jefe, pero no igualó a los 3. Banaías era el hijo de Joiada, un hombre valiente y de grandes hazañas. Él dio muerte a los 2 hijos de Ariel de Moab. Él también bajó a un pozo un día de nevazón para matar ahí a un león. Mató también a un egipcio de gran estatura. El egipcio tenía una lanza en su mano, pero él lo enfrentó armado solo de un palo, le quitó la lanza de las manos al egipcio y lo mató con su propia lanza. Esta fue la hazaña de Banaías, hijo de Joiada. Se hizo famoso entre los 30, pero no igualó a los 3. David lo nombró jefe de su guardia. Asael, hermano de Joab, también era de los 30. Además, Elhanán, hijo de Dodo de Belén. Saa de Jarod, Elicá, de Jarod. Geles de Pelet, Irá, hijo de Iques de Tecoa. Abieser de Anatot, Sibecai de Jusá. Salmón de Ajoj, Nahrai de Netofá. Geles, hijo de Baaná, de Netofá, Itai, hijo de Ribai, de Gibea de Benjamín. Banaías de Piratón, Itai, de los torrentes de Gaas. Abialbón de Betaraba, Asmaet de Bahurim. El hija de Salbón, Yasen, hijo de Jonatán. Saa de Arar, Ahiam, hijo de Sarar, de Arar. Elifelet, hijo de Ahasbai, de Maacá, Eliam, hijo de Agitofel, de Gilo, Jezrai de Carmelo, Paarai de Arab. Gigal, hijo de Natán, de Sobá, Bani, de Gad. Selecu el Amonita. Naharai de Birot, escudero de Joab, hijo de Sarbia. Irá de Yatir, Caret de Yatiri. Urías el Eteo. En total, 37. Yahvé se enojó de nuevo contra los israelitas. Movió a David a que hiciera el censo de Israel y Judá. En efecto, David dio esta orden a Joab, jefe de su ejército: recorran todas las tribus desde Dan hasta Berseba, para hacer un censo y que yo sepa cuánta gente tengo. Joab replicó: que Yahvé, tu Dios, multiplique 100 veces más tu gente. Ojalá tus ojos lo vean, pero ¿para qué quieres un censo? Pero la orden de David prevaleció sobre los consejos de Joab y de los jefes del ejército, y ellos tuvieron que partir para hacer el censo de la población de Israel. Pasaron el Jordán, y comenzando por Aroer, la ciudad que está al fondo del valle, siguieron después a Gad y a Gase. Enseguida fueron a Galaad, luego al país de los Eteos y a Cadés, pasaron a Dan, desde donde regresaron a Sidón.
alcanzaron la fortaleza de Tiro y todas las ciudades de los Jebeos y Cananeos y terminaron en el Negueb de Judá, en Berseba. Así recorrieron todo el país y regresaron a Jerusalén después de 9 meses y 20 días. Este es el resultado del censo que Joab entregó al rey. En Israel había 800,000 hombres capaces de manejar la espada, y en Judá, 500,000. David sintió latir su corazón cuando hubo hecho el censo y dijo a Yahvé: he pecado grandemente por lo que hice, oh Yahvé. Perdona, te ruego, mi falta, pues he cometido una locura. Al día siguiente, cuando David se levantaba, Yahvé había dirigido a Gad, el profeta vidente de David, las palabras siguientes: ve a decir a David esto, de mi parte. Te propongo 3 cosas y yo haré que caiga sobre ti la que tú elijas. ¿Quieres que el pueblo sufra hambre durante 3 años, o bien prefieres tener que huir durante 3 meses ante tus enemigos, o deseas que el país sea asolado por la peste durante 3 días? Ahora piénsalo bien, pues debo llevar tu respuesta al que me envió. David dijo al profeta Gad: estoy en un gran apuro, pero prefiero caer en las manos de Dios, cuya misericordia es grande, y no caer en manos de los hombres. David escogió, pues, la peste. Era el tiempo de la cosecha del trigo y Yahvé envió la peste durante 3 días completos, conforme a lo establecido. Desde Dan a Berseba murieron 70,000 hombres. El ángel de Yahvé extendió su mano hacia Jerusalén para exterminarla, pero Yahvé se arrepintió del castigo y detuvo al ángel exterminador, diciendo: basta por ahora, retira tu mano. El ángel de Yahvé ya estaba junto al campo de Arauna, el Jebuseo. David, al darse cuenta de la mortandad, suplicó a Yahvé: Señor, yo soy el que ha pecado. Yo obré mal, Señor, pero estas, las ovejas, ¿qué han hecho? Caiga, Señor, tu mano sobre mí y mi familia, sobre nadie más. Ese día, Gad fue a ver a David para decirle: anda al campo de Arauna, el Jebuseo, y edifica allí un altar a Yahvé. David partió, obedeciendo la orden que le había dado Yahvé por medio de Gad. Cuando Arauna vio pasar al rey y su séquito, salió y se postró rostro en tierra ante el rey. Y le preguntó: ¿a qué se debe, Señor, esta visita? David le respondió: vengo a comprarte tu era para edificar allí un altar a Yahvé. Puede ser que así se acabe la peste que azota a todo el país. Arauna, a su vez, le dijo: pero, Señor, ocúpela, y ofrezca allí cuantos sacrificios quiera. Además, Señor, puede disponer de mis bueyes para el holocausto y como leña puede usar la rastra y los yugos. Todo se lo doy al rey. Ojalá Yahvé, tu Dios, te escuche. El rey, sin embargo, le contestó: gracias, Arauna. Pero yo no voy a ofrecer a Yahvé algo que no me cueste nada. Por eso, te lo quiero comprar todo. Y le pagó 50 siclos de plata por la era y los bueyes. Después levantó el altar a Yahvé, puso encima los bueyes, los quemó totalmente y ofreció otros sacrificios. Entonces Yahvé se compadeció del país y se acabó la peste en Israel.